Eso sí es mal plano. Dale, ahora sí ya. ¿Ya le portaste a Raco? Sí, ya. Ya está grabando. ¿Y por qué no salgo? No, pero es en audio, no importa. Bueno, pues mándalo para más para allá atrás. Ah, no, tiene que ser audio, Tiene ¿verdad? que estar aquí. Bueno, vamos a saltar todo De hecho, esto. tienes que conectarte con esto. Y si ponemos los micrófonos chidos que tienes. Sí, pero nada más usas el micrófono, no usas... Sí, me los pongo aquí me los pongo aquí abajo y Exacto. me Si conecto no, con vamos a ustedes. escuchar y tú a nosotros. ¿Va? Ese fue Miguel Chava. Un saludo. Es la palabra de pase la palabra semestral. Sí. Ahora sí. Es que eres bien indiscreto con todas las cosas de los masones. Ay, el pinche Dorian. Híjole. ¿Quién? Dorian. 3, 2, 1. Sí, completamente se sube todo el registro hasta rojo. Sí, está bien, está bien. Como quiera le puede bajar. Dale. Ya, sí, tal cual. Como nos estás dando el caso. Ni te fijes en esto. ¿Qué tema no? De Marx. Ay, que regálame más tinto. Entonces, Dale la dedicatoria, Miguel. Dale la dedicatoria. Bueno. Se va a subir a YouTube. ¿Sí? Ok. Estamos en las clases de filosofía para Dani, Martín y Chava Flores. En especial esta clase está dedicada con toda la estima a Miguel Salvador Flores Magaña. Así de Mi querido Chava. a ver, hermano, ¿dónde quedó la...? Está en el refri, hombre. Pues ¿dónde más? ¿Qué buscas? Que me regale un poco más de tinto. Allá hay agua también, ¿eh? No te tienes que hidratar con puro vino, ¿eh? No es para mí. Carnal, dejaste ahí el vaso en la barra. Al Martín ya se le subió. ¿Cómo se va a ir en la baica? Bueno, todo esto es off the record. Dale. Bien. ¿Qué no te vas a servir tú? Martín, ¿no te vas a servir? No, tengo el dolor de mano, me ha tomado la otra. Ok. ¿Y para qué quieres esa imagen de Espérame. Maxito? Es que lo voy a poner acá. ¿Para bajarlo y ponérselo? Espérame. Ok, regresamos. Después de todo este preámbulo, si puedes prender la luz, Dani, te lo agradezco. Perfecto. Bien, lo primero que me quería regresar eran las escuelas socialistas antes de Marx, porque ahí aparecen detalles interesantes sobre lo que es el socialismo europeo, y en eso de que es el socialismo europeo frente al socialismo científico de Carlos Marx. Bueno, el socialismo antes de Carlos Marx tiene la siguiente cronología. 1776, el monje Ferdinand Faccinei Faccinei, es decir, Faccinei, lo utiliza para referirse a los contratos sociales que se hicieron para la organización humana en general. Así lo refiere, eso es socialismo, por socializante. ¿Sí?
¿Sí lo apuntaron? Ok. Facinelli. ¿Sí? Facinelli. Facinelli, es francés de hecho. Así como se escribe. Facinelli, yo lo castellanizo para Bueno, para tal que cual, ustedes- castellanizado, ¿cómo es? Facinelli, es decir, O sea, CC. Facchini, Facinelli. Ferdinando, Facinelli. Ferdinand Fasciné, INE. Faccinei. Facinelli. Ah, ok. Facinelli. En Italia, a piano, buon, fandie, Son las corrientes socialistas, ¿no? sí. ¿Sí me va siguiendo, En Martín? Italia. En Italia, a piano con doble P, Fandie, Otra vez. PUON. Fandie, utiliza el término. Socialista. Ujú. En Francia lo va a utilizar Pierre, Leroux, Pierre. ujú, Pierre. Pierre, Ujú. así como Marie Roche Lois. Marie, otra vez lo digo castellanamente, completamente castellano Marie para que Roche lo puedan. Lois. Roche Lois, Roach. Ney Baud, y simultáneamente en 1830 lo va a usar Robert Owen, OWN, y Saint-Simon, y es de hecho propiamente con quien se refiere el uso moderno del socialismo. ¿Y Simón qué? ¿Sí, Owen? Saint-Simon, Robert Owen y Saint-Simon. Signe. ¿Qué es? ¿Sí? De hecho, ¿Dónde son estos güeyes de Robert? inglés y francés Inglés. simultáneamente. El término moderno del socialismo se le atribuye a Robert Owen. ¿Sí? Y a Saint-Simon, que se llama Henry, así literalmente Henry. Ya que en el caso específico de Pierre Leroux es un término más tardío. Ujú. Y por primera vez aparece el título o el nombre en la revista de enciclopedia Ujú. por Pierre Leroux, y el artículo se llama Del individualismo al socialismo. Como el diccionario de Larousse. Es una revista enciclopédica, sí, un diccionario Larousse, o sea, es por donde primera vez se le registra. Revista de la enciclopedia. Sí. Para por primera vez. Ajá. Chihuahua. ¿De lo que dice? Sí, dame un segundo. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. A mitad de una clase, a tus órdenes. ¿Qué pasó? Nombre de la línea de Querétaro. ¿Te urge ahorita? ¿Sí? Ok. Es que tengo que triangularlo con... Es RBK. Se llama la empresa. Híjole. Quien tiene todos los demás datos es Pacheco y se quedaron en la oficina.
Déjame le marco a Pacheco y te vuelvo a marcar. Ok. Sale pues. Sí, sale. Va. No, al contrario a ti. Hablando de capitalismo. Sí. Voy a abrir una app financiera que se va a llamar Das Capital. Espérenme un segundo. Estaría perrón. Denme un segundo. ¿Qué le podemos detener a esta madre? Sí, que no. ¿Sí lo ves? Aquí. Aquí está. Pues sí, ya es tarde. Miguel. Pues ya es tarde. Ok. Bien. La cosa está así. Este artículo de Luis Reibaud se vuelve a publicar en 1836 y 1838. Y en ella se habla de los socialistas modernos y en específico está dedicado a Saint-Simon. De hecho, estos socialistas de esta época, que no son científicos, son los famosos socialistas utópicos, son considerados, bueno, junto con Charles Fourier y Robert Owen, bueno, me regreso otra vez, se les considera como los primeros socialistas modernos, pero también, desde la óptica del marxismo ya marxiano, del marxismo, se les va a considerar como socialistas utópicos. Son primeros esbozos en los cuales se habla y se defiende directamente al proletariado, bueno, no al proletariado, se defiende a la sociedad como una comunidad frente a la individualidad. Perdón. Ok. Aquí en este primer borrador del proyecto científico, ese es el primer borrador del proyecto del socialismo científico. Y a partir de ello entonces empieza a desarrollarse los diferentes partidos socialistas. Esto va a generar, por ejemplo, la famosa Comuna de París, aunque será muy posteriormente, que será la que propiamente influye en un señor que se llama Karl Heinrich Marx. ¿Ok? Karl Heinrich Marx nace en Trèveris 1818 y va a morir en Londres en 1883. Es filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, abogado y provida. No es cierto. Karl Marx. ¿Así se llamaba? ¿Tenés nombre? Enrique, Carlos Enrique Marx. Henrich. No, I latina. No, es Karl. Heinrich Marx. Trèveris, con V, 1818, Londres, 1883. Filósofo, economo, sociólogo. Ya estamos con otro. No, es el mismo, carnal, es Marx. 1818. Londres, 1883. Ok, ¿ya? ¿Listo? Ya se te subió el tinto, ¿verdad? Ya no tomes tanto, ya se te pone muy pendejo. Vas a dejar ahí la moto y nos vamos Sí, a ir aguas, con... no te confíes. Ya se puso colorado el Martín. Saludos, chava, de la que te estás perdiendo. Filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, abogado. Y habíamos quedado que también era ¿qué? Pasó. Provida. Filósofo, periodista. Ok. Filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, abogado. En el 2000 la BBC de Londres hizo una encuesta y él fue el intelectual más influyente del milenio en su sí. encuesta.
Lo es. Realmente es uno de los hombres más brillantes de todos los tiempos. Y es un deber ético decirlo, aunque no concuerden con lo que dicen Pues las la verdad. izquierdas. Es la verdad, ¿no? Pero después de leer a Marx te das cuenta de que una cosa es Marx, el marxismo, los marxistas serios y las neoizquierdas. Zizek podría ser un ejemplo. Me parece serio. ¿Serio? Serio sí sé. Pero John Ackerman no. No. Atolini no. Es Atolini con el de Dini. En la Rabadini. Y junto con Federico Engels, o Federico Ángeles, tiene nombre de revolucionario mexicano. Es el padre del socialismo moderno, científico y materialismo histórico. ¿Qué onda, compadre? Entonces, el angelito Federico es el padre del socialismo moderno, científico y materialismo histórico, con Carlos Enrique Genruchito Marx. Así lo conocen en los bajos mundos. Karl Marx es de origen judío y estudia en la Universidad de Bonn y Universidad de Berlín. Ahí es donde se interesa originalmente por el pensamiento hegeliano. De hecho, es obligado por su padre a estudiar Derecho. Es su primera carrera. Y en ese mismo entendido es donde absorbe, abreva completamente la dialéctica hegeliana y que van a aparecer a lo largo de toda su trayectoria. En específico, la Gaceta Renana, no Renana Martín. La Gaceta Renana es de corte radical. ¿Sí? Son escritos de política especialmente. Dale. ¿Sí? Y en 1843 colabora en los diarios franceses, En los diarios. ¿sí? En los diarios franceses de los Anales, colabora en los diarios franceses de los Anales. De 1842 a 1844 es cuando conoce a Federico Engels por primera vez en el 42, muy brevemente en esos anales, y en el 44 lo vuelve a encontrar en París y fraterniza y se vuelven eternos camaradas. Ese es el periodo más fructífero para la generación del pensamiento de Marx y Engels. ¿Sí? Pues de hecho, Engels le presenta un trabajo a Marx de la situación de la clase de obrera inglesa, donde Engels argumenta y de hecho propone a Carlos Marx que el obrero debe ser el siguiente grupo social y político que debe gobernar el mundo. La idea es de Engels, más que del propio Marx. El proceso dialéctico entonces ahora cobra un giro. ¿Sí? Porque a final de cuentas el planteamiento de Engels es: tú conoces
en este mismo entendido, cuál es la mecánica del pensamiento filosófico. Pero el problema más interesante es que este debe estar referido siempre a situaciones políticas. Pero en ese mismo entendido debe estar referido a situaciones económicas. Debe estar referido a cómo viven los seres humanos, no cómo se especula. Y en ese sentido la conciencia histórica no es una conciencia histórica de las ideas, sino una conciencia histórica de los procesos políticos en los cuales el obrero siempre está oprimido. Bruno Bauer es maestro de Carlos Marx y es uno de los grandes influencias en su pensamiento, sobre todo para que tomen las categorías hegelianas, pero categorías hegelianas entendidas ya políticamente. ¿Sí? Tiene una lectura un poco como la usanza de Feuerbach, que tiene ya una lectura más politizada de la realidad. Pero como en el caso del mismo Feuerbach, Bruno Bauer tiene una lectura todavía bastante obtusa o bastante chata de cómo debe ser la política. Y entonces, a su encuentro con Bruno Bauer, critican la Sagrada Familia. Marx está alejándose del materialismo de Feuerbach y empieza a tener una lectura económica de la realidad. Escribe los manuscritos económico y filosóficos en los cuales se profundiza el trabajo alienado y en uno de sus múltiples exilios, ahora desde París, reedita la Gaceta Renana bajo el nombre de Nueva Gaceta Renana. Renana, no Renana, Martín. Reedita. Edita. La Nueva Gaceta Renana. Aquí viene una parte bellísima. Bakunin es colaborador de la revista. ¿Sí recordamos quién es Bakunin? Bakunin, Mikhail Bakunin, es el padre del anarquismo. Son las dos vías para llegar a hacer la nueva construcción de la sociedad. Para Carlos Marx tiene que ver con un proceso de luchas que van liberando al sujeto. Estructural, histórica, económica, social y filosóficamente escalonados, en conformidad con Hegel. Más bien, no con Hegel, sino con el despliegue histórico. Mientras que para Bakunin no hay más Estado que yo, no hay más gobierno que mi propio gobierno. Ninguna de las instituciones sirve. Declaro la anarquía. Hay la hermosa anécdota que he contado varias veces sobre Bakunin y los masones. Cuando Bakunin entra a la masonería le preguntan: ¿usted cree en un Dios? A lo cual contesta: sí, yo creo que soy un Dios. Y los masones voltean y se responden: puede continuar con su iniciación, porque cree en un Dios, cualquiera que éste sea. Cree que él es un Dios, por lo tanto cree en un Dios. Y es en ese sentido, esas dos vías de camino sobre el proceso de construcción de la revolución para uno y otro autor. Uno, alemán completamente,
Cree una estructura histórico, material, Bueno, científico, pedagógico, mientras que el otro cree en un simple dejarse ir. Yo soy dueño de mis actos no, estoy ocupado, gracias. y en ese dominio de mis actos, entonces construyo la revolución. Para 1845 escribe las tesis sobre Feuerbach. ¿Se acuerdan cómo escribe Feuerbach? Feuerbach. En traducción literal sería Luis el Aguardiente. ¿Así? Ludwig Feuerbach, porque es arroyo de fuego, pero también sirve para referirse al aguardiente. ¿Cuándo las escribe? ¡Salud! 1845. 1845 escribe las tesis sobre Feuerbach. Aguardiente. Feuerbach. Saludos, chava. Y ese mismo año se reúne con los socialistas Moses Hess, con doble S, Con los quines. socialistas, Socialista. Moses Hess, H-E-S-S, Moses. Ujú. Ges. Ajá. Geses. Hess, Ges. Ujú. Como Germán Geses. No, Hess es H-E-S-E, y este es H-E-E-S-S. S. Ah. H-S-E-S-S. Ujú. Doble S. Geses. Karl Heinzen. Carl. Ujú. Joseph Carl. Karl Heisen, Joseph FH, Joseph. voy a pronunciarlo castellanamente. Joseph. Ya está ya. Weidenmayer, Weidenmayer, con W-E-I-D-E-M-E-Y-E-R, Cuéntenme. Weidenmayer y Engels. Otra vez regresamos con Federico Ángeles. Ujú. Inglés. Engels lleva a Marx a Inglaterra a que conozca el movimiento socialista inglés. Tanto Marx como Engels consultan la biblioteca londinense, consultan las bibliotecas de Londres y de Manchester. De hecho, sí saben que Federico Engels es dueño de la fábrica de camisas o de ropa Manchester. Y ahí es donde aplica por primera vez todo lo que está produciendo Carlos Marx. Manchester. Lleva el modelo socialista a su fábrica. Tú no te acuerdas, pero Martín sí, cuando salía Lucía Méndez con sus camisas Manchester. ¿Quieres que te la preste? ¿Te acuerdas tú? No. Oye, está bien pues. Sí. Aquí es donde escriben la ideología alemana, coma, la miseria de la filosofía. Que este libro se escribe en contra de la filosofía de la miseria de Pierre Joseph Proudhon. ¿Cómo dijiste que se en contra de quién? En contra de la filosofía de la miseria de Pierre Joseph Proudhon. Pierre Joseph Proudhon. Ujú. Y también se escribe en contra
del socialismo francés que se está practicando. Y en realidad aquí es cuando entendemos el peso y la profundidad conceptual de la educación alemana frente al resto de las educaciones. ¿Qué postura tenía el socialismo francés y qué postura? La diferencia es que era solamente una buena intención, ganas de acabar con el Estado, pero no tenía ninguna de las categorías que va a proponer el socialismo marxiano o marxista para entender cada una de las diferentes etapas en las cuales se encontraba la propia revolución socialista. La diferencia sería precisamente que con esa enorme herencia de de Hegel, que te permite contemplar minuciosamente el cosmos, de lo micro a lo meso a lo macro y de lo macro a lo meso a lo micro, ahora Marx lo está aplicando en teorías, en teorías, en perspectivas, en categorías economicistas y políticas. Es la parte, o sea, ese sistema marxiano, pero puesto ahora en la óptica del obrero, del economista y del proletariado, para poder comprender todo el despliegue histórico, toda esta enorme sistematización hegeliana. Y en ese sentido, a diferencia del francés, que tiene buenas intenciones para revolucionar su sociedad y ya no estar solamente en la revolución del 76, sino que ahora le da las herramientas conceptuales para el obrero, para que el obrero pueda comprender cada uno de los momentos históricos, materiales y económicos en los cuales se encuentra. Esa sería la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo marxista. Socialismo. Es decir, lo vuelve científico, como lo dice el propio Marx. Traducido llanamente, te da todo el elenco de categorías para comprender cómo es que te han robado. Cómo es que el Estado se engaña a sí mismo para no darle sus derechos a los trabajadores. Cómo es que el economista se engaña a sí mismo para, en primera y última instancia, manejar la economía para que funcione para los ricos. Le da las herramientas para que... Le da las herramientas en general a los científicos y al proletariado para que comprendan cuál es el estado del arte en el desarrollo de la economía, de la política, de la sociología, pero va más allá, porque también es una lectura antropológica, porque también es una lectura en general histórica de toda la realidad y economizada. En 1848 escribe el Manifiesto Comunista y sirve para la base de la Liga Comunista en Francia, que a su vez será la primera internacional comunista. En una paradoja, el PRI, cuando estaba Roberto, ¿cómo se llama? El presidente del PRI, Roberto Madrazo, el PRI entró a la Cuarta Internacional Comunista. Sí, es sorprendente. En este momento, en 1848, Carlos Marx apoya tan moral y tal vez económicamente a los intelectuales y trabajadores belgas, pero eso le motiva a ser expulsado del país. En ese mismo año, tras su expulsión, forma el Club de los Obreros Alemanes. Regresa a Colonia y crea un panfleto. Ok, va a París y forma el Club de los Obreros Alemanes. Regresa a Colonia y crea un panfleto. Las demandas del Partido Comunista en Alemania.
Y fíjense en este argumento que se esgrime, lo que se conoce históricamente para entender de qué se trataba este juego. ¿Te quedó claro? ¿Me regreso en algo para explicarte? No, no más. ¿Estás bien? Me espero, ¿verdad, Daniel? No, vale, vale. Ok. Lo que busca hacer es que, uno, busca hablar a la burguesía para que derroque a la monarquía. Y una vez ocurrido esto, le va a hablar al proletariado para que a su vez derroque a la burguesía. Ya vamos entendiendo cómo tienen claro cada una de las categorías de los diferentes estratos sociales para entender cómo juegan y manejan cada uno de ellos el poder. Hoy sigue siendo vigente la pregunta, ¿por qué el proletariado, que es la base de la economía, sigue sin tener una representación? Real, pues. Representación, ya ni siquiera, o sea, en el sentido fuerte del término. ¿Qué hace en la sociedad? Está ignorada, está minimizada, está vilipendiada. Ya ni siquiera sería, perdón porque te corrige en el sentido de decir real, no lo hay, no está representada. Vuelvo a publicar la nueva Gaceta Renana, que además ahora es autofinanciada porque se ha ganado una herencia y además es editor, en ese sentido utilizamos el término ya no productor, editor, director. Como hace todas las labores, hay una frase de Fede Ángeles que lo resume su vida como en este momento: una simple dictadura de Marx. Era un dictador dentro de esta nueva versión de la nueva Gaceta Renana. Expulsado de Prusia y exiliado en París, viaja a Londres. Es el año de 1848. Funda ahí la Liga de los Comunistas y además instructor de los obreros alemanes. Instruye a la clase obrera. Ahora, se pone a estudiar economía, política y analiza el capitalismo. Marx ha acabado con su herencia. Es el año de 1849 y Engels entonces ahora sufraga a la familia Marx envuelta en una terrible pobreza. En 1849. 49. Federico. Engels. Ponga Engels, ¿no? No, es Federico. Sufraga. Patrocina. ¿Qué es patrocina? Sí. Tiene... A la familia Marx envuelta en la más absoluta pobreza. Marx, para sobrevivir, entre el año 1851 y 1862, publica en un periódico, el New York Times. Publica ahí. Ajá. ¿Cuándo? Entre 1851 y 1862 publica en el New York Times. 1850. Así que cuando, entre 1851 y 62, publican en New York Times. Así que cuando escuchas al peje decir que el New York Times es un periódico fifí, no tiene ni la más peregrina idea de lo que está diciendo. Es el tipo más estúpido y demagogo. Ignorante, además. Además.
10 años escribió. Yo creo que sí lo sabe, pero se calla, porque él presume de conocer bien Marx y viene de la UNAM, Sí, él Economía, dice. porque es marxista. La Oye, carrera En su de... tiempo, en su tiempo. Sí, claro. ¿Duda, Martín? De 1851 a 1862. Sí. 10 años, ¿no? Escribe casi 11 años. Durante 11 años es... Escribe. Habría que revisar, o sea, estas son las cosas bellísimas cuando ya estudias filosofía. Pues, En donde ya habría que revisar esos la hemeroteca, artículos. ya ahorita ya posiblemente esté abierta. Sí. Pudieses investigar O sea, una hemeroteca. Imagina, eso es meritorio de una tesis doctoral. No, pues te puedes investigar. Parafraseando un caballero inglés en Nueva York de Sting, Pero podríamos decir un proletariado alemán en Nueva York. ¿Qué hace Carlos Marx escribiendo para el New York Times? ¿De qué ¿Pero escribe? les mandaba esos artículos o qué hace? Sí, Así. claro. Por estafeta, obvio es, ¿no? Por UPAs, que es lo más gringo que hay, Bueno, ¿no? tomes. Pero ahorita ya ves, ahorita se lo manda el director y el director. Es una pinche rasurada de información. A ver, cabrón, no. No, pero es que es el New York Times, ahí no metes mano. O sea, es el prestigio del New York Times ante el filtro de la Es que censura, del chayotazo. No se lo pueden permitir. Hay dos. Bueno, igual y sí, ¿no? Pero Que se escribe de editorial y de articulista. Y él en su caso era un articulista, porque Sí. pues, no creo que fuera el dueño del periódico. no, pues Es obviamente no, si editorial. no podía pagarse ni la mendiga Gaceta Renana, que era algo así como Una revistita. el página 24 de Aguascalientes. Sí, tírame otra. Ya no. ¿Cómo ves acá, güey? No, sí, sí, va a Sírvele poner café, prudente, sírvele ¿no? un café, güey. Aquí te lo No. dejo. 1851-1852 escribe el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿El qué? 18 Brumario de Luis Bonaparte. El 18. Ya lo veremos con mayor detenimiento a cada uno de los textos. Esto prácticamente es la introducción. El bromario, no sé. Lo que pasa es que durante las revueltas de las segundas revueltas de la Revolución Francesa, bueno, las segundas revueltas, que se lo podría concebir como la siguiente Revolución Francesa, eran tan revolucionarios que querían acabar con todo el pasado, y su revolución llegaba incluso a acabar con los nombres institucionalizados. Si mal no recuerdo, el 18 Brumario de Luis Bonaparte es algo así como el 18 de octubre de 1817, porque tenían que cambiar toda la historia, tenían que revolucionar toda la historia al grado de ponerle un nuevo nombre a los días, a los meses y a los años. De eso se trataba. O sea, era ponerle el sello de libertario incluso a las cosas más cotidianas. Y desde ahí otra vez van entendiendo por qué el peje quiere siempre poner de su sello todo. Es esta herencia marxista. ¿Por qué quiere decir que hay un cambio ya no solamente de sexenio, sino de régimen? ¿Por qué está empeñado en hablar en la historia? Porque el marxismo es historia. Porque el marxismo es el reconocimiento de cómo la materia se ha cambiado a lo largo del tiempo. Por eso era tan difícil desprenderme de Hegel, porque ahora estamos del otro lado. Si lo pusiéramos en otros términos, no les cuadra, regresamos al compás. ¿Cuál ha sido la materia que ha construido este cosmos que tenemos? ¿Y por qué lo hemos negado? Sería la primera pregunta. Ahora, paralelamente, entre 1850 y 1860 es la evolución del tránsito del utópico a lo científico, que distingue al joven Marx del científico. Para otros comienza en el año de 1845. Va a depender del autor. ¿1867? Ok. Perdón, 1860, me regreso un poco. Más. Espérenme. Ya no hay que tomar, ¿eh? Gaceta Renana. Otra vez.
Sí, es con su tercera reedición. Lo que pasa es que en 1857 se escriben los Grundrisse, con doble S. A ver, en 1860. 5 o 7. Los Grundrisse, que es un texto muy importante donde ya se aborda a la propiedad, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior, el mercado mundial. ¿Sí? Y para 1859 es la crítica de la economía política. Entre estos dos textos entonces ya nos vamos topando con un Marx maduro, que entiende que el problema no está determinado en si haces o no la revolución, que ese es su proceso de madurez entre tantas ligas comunistas, entre tanto movimiento obrero, sino que ahora estamos hablando de que la crítica de la economía política es el primer tratado o estudio serio sobre economía 1859. de la obra de Marx, pero también considerado como uno de los grandes tratados de economía de todos los tiempos. 1867, teoría sobre la plusvalía. Hoy lo conocemos como el valor agregado. Teoría de La plusvalía ya es un análisis de sus dos grandes enemigos teóricos, a saber, el PGD está creando unas leyes que atentan contra el valor de la plusvalía, donde el Estado pretende el absorber. outsourcing. No, ese es Bueno, No, esa es una de las esa formas, es es uno otra. de los apartados. Sus dos grandes enemigos son teóricos, enemigos de todo marxista, David Ricardo y... Lo tienes en la lengua, sí, es ese. David Ricardo. Adam Smith. Adam Smith. En una paradoja, Adam Smith, hay un libro nuevo que acaban de editar, no recuerdo el nombre del autor, que se llama Recetas de Cocina. Bueno, no. Híjole, ya se me fue el nombre. Recetas de Cocina es una película noruega. El otro se llama Economía de una casa, si mal no recuerdo, donde analizan cómo Adam Smith le preguntaba a su sirvienta, eso déjenlo nota a pie de página, para administrarse para el consumo de los bienes de la casa con el dinero que le dan. Y supone ser que de ahí él saca toda su teoría económica de la administración. Acabo de ver que está puesto por ahí editado. Sí, puede Y ser, vale muchísimo la pena leerlo en ese sentido, ¿no? Teoría económica. Pues estaría bien. Órale. Pero es una paradoja que a final de cuentas, Carlos Marx, que recibe una herencia, la despilfarra. Y ese que construye toda la teoría del proletariado. Mientras que Adam Smith le pregunta a su esclava, a la sirvienta, cómo se administra la casa y puede generar la teoría del la teoría del capitalismo. La teoría de la plusvalía es considerado La teoría. como el cuarto libro de Das Kapital. Pero ni el volumen 1, perdón, ni el volumen 2 ni el volumen 3, lo pongo un poco como paréntesis, llegan a ver la luz en vida de Marx. Así que Teoría de la plusvalía sería el último libro de las obras del Capital. Pero eso es considerado solamente por los teóricos, mientras que solamente se edita en vida de Marx, volumen 1 del Capital, teoría del valor, trabajo, plusvalía, explotación, salud. Y ya en ese texto se predice la debacle del capitalismo. A ver, me quedé. 1867. Ya, eso sí, pero teoría de plusvalía, considerando. Y luego ya hay. Teoría del valor, No, coma, trabajo, plusvalía, Teoría del- explotación, teoría del valor, el trabajo. predice una debacle del capitalismo.
Mismo año aparece la crítica al programa de Gotha, que es el programa económico en la ciudad de Gotha, en Alemania. Un poco, si lo llevamos al presente, es como si como si Carlos Marx hubiera analizado el presupuesto de egresos del municipio de Aguascalientes y hace toda una teoría, desde una teoría económica que él ya tiene muy madura. 1883 muere en la pobreza en Londres. Yo no quiero, pero sí me tengo que fumar la mitad de un cigarro. ¿Tres? ¿Compraste suelto nada más? ¿Cómo? Pues allá afuera. ¿Cuántos te compraste? Se apesta bien aquí. ¿Cuántos te compraste? ¿No? Ok. ¿Mitad? ¿Mitad? ¿Es la mitad? Sí. Casi que nomás un par de bocanadas. Mientras, yo me chuto esto. La fuente. ¿Qué te lo parece con más? Pues, histórico no me... Ya sé que ahorita ya me estoy con los... Que no está mal hacer. Pero no está mal, no me gusta. Es que es un cambio de que lo comienza como un socialista y sobre todo resulta que Se mantiene en el... Tengo un peso. Sí. Yo siempre me he visto como variable independiente. No, independiente. María José. Estoy ocupado. Lo de menos, también lo de menos. ¡Ay, qué pendejo! Dale. Bueno. ¿Qué onda?
Sí, igualmente. Pues casi nunca estás con gente. No, vente. Tú vente. ¿Sale? Sí. Pues toma clases de filosofía. Sí. Bueno, ya vente. Sí, si quieres. Vale. Ya. Vale. Y en ese sentido él da cuenta de que su lectura de la realidad es una lectura burguesa. ¿Vamos entendiendo? Sí. Lo plantearía un poco en este mismo entendido. ¿Qué clase social somos? Media. Baja. Media baja. Imagínate que te saca la lotería. Vamos a poner un ejemplo. Que te sacan los 300 millones de melate. ¿Cómo va a ser tu ascenso cultural frente a tu ascenso económico? Cultural El económico. y el económico, pues sí va a Sí ser. cambias de estatus, nada más. Frente ahora a todo lo que te pueden ofrecer esos 300 millones. Por poner un ejemplo, pero en ese mismo entendido. Ahora ya no te preocupas. Ahora tu roce social es distinto. Porque a final de cuentas, pensemos en que pones una empresa que no te duplica, pero sí te lleva un 25% más O te mantiene. tu ingreso. Pero en ese sentido tú ya negocias con personas que tienen un capital aproximado de, si es 25%, serían 450 millones, 500 millones. ¿Quién puede sentarse del hogar junto a una persona que tiene 500 millones de pesos en su bolsillo? No cualquiera. No cualquiera. E incluso ya no debes juntarte con las mismas personas porque puede representar un riesgo. Y más en México. No solamente un riesgo, otra vez, en términos de espíritu, cultura solamente, sino un riesgo de secuestro. Ahora, pensemos entonces que te aíslas y que empiezas a juntarte con estas personas que tienen un capital de 500 millones como tú lo tienes. Te tienes que juntar con ellos y entender cómo ellos ven su mundo. ¿Cómo sería esa visión del mundo de ellos frente a tu visión de la clase media que estás acostumbrado a recibir un salario pobre o sobrado, pero que jamás se compara al hecho de tener asegurado una vida con 500 millones? Es desproporcional. Aunque te gastaras 100, o sea, es muy distinto. Tú ya le dejaste asegurada tu vida a al menos a 2 generaciones, cómodamente. Y si lo sabes educar, a finito. Más finito. Pero ahora en ese sentido, ¿cómo cambia tu perspectiva de la realidad? Porque lo que para ti era algo inalcanzable ahora lo puedes tener. Un auto de 4 millones de pesos, que es lo que cuesta un Lamborghini en México, lo puedes comprar cómodamente. Y pagarte escoltas para que te cuiden. Y viajar todos los días de tu vida por cualquier punto del planeta Tierra con toda la comodidad. Y si tus roces sociales te dan, te puedes sentar a dialogar Está con quien quieras. con quien quieras, literalmente, con personalidades que no te imaginas en tu vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, esa es la visión que hay. Ahora, vamos a llevarlo al revés. Tienes 500 millones de pesos, pero en ese mismo sentido, tu visión del mundo ya no compete con la de un proletariado. Un proletariado que junta los 100, 200, 300, 4 mil pesos al mes para poder sobrevivir, con todas sus implicaciones. Ya no coincide. Aunque culturalmente tú sí seas más cercano a él, económicamente no. Pero ahora, regresamos, culturalmente, ¿cómo hay esta separación? Y a partir de esa separación, esa conciencia de esa separación, Marx se da cuenta de que él pertenece a la burguesía. No puede pertenecer a la aristocracia, del mismo modo que tú con 500 millones de pesos no puedes comprar el sentido de la aristocracia como lo entienden los europeos. Es decir, no puedes comprar un título nobiliario. ¿Ya? No eres un conde, duque, príncipe, rey. ¿Sí? Cualquiera de esas diferentes jerarquías. Sir, conde, duque, príncipe. Eres en ese sentido, perteneces a la burguesía. Y lo plantearía un poco sobre todo también la contaminación.
y las diferencias. Una persona que pertenece a la nobleza, es en serio, no anda escuchando la música popular. Y te lo planteo incluso en esas anécdotas de los alemanes, para esas más o menos esos mismos años. Llega un chavo alemán a Guanajuato, Ulrich, un chavo que pertenecía a las clases medias alemanas. ¿Qué había hecho Ulrich para andar en Guanajuato? Se había puesto a dar su servicio en la OTAN durante un año como paracaidista. Dijo, no me paguen a mí en un año, y al final todo eso que voy a trabajar durante un año me lo guardan, y con eso voy a viajar por todo el mundo. ¡Wow! Una lectura distinta a lo mejor lo que haríamos nosotros si durante un año trabajamos para el gobierno y lo ahorramos. ¿Qué es lo primero que haces? Te compras un auto. A lo mejor te compras un departamento. Esa es la visión de lo que harían dos educaciones distintas. Lo que hace él es viajar por todo el mundo. Un día está escuchando música y yo le digo, ¿qué estás escuchando? Porque tenía constantemente un cassette para viajar por todo, para descansar, ¿no? O sea, de ahí vienen también este distingo que los hago ahora conscientes. La tecnología que usaba como expresión de un momento histórico. Traía un Walkman, o sea, un reproductor de cassettes, traía un cassette. ¿Cuál es ese cassette que trae? Traía música clásica. A diferencia de que te hubieras llevado tu disco favorito, en esa época hubieras agarrado tus discos de AC/DC, de Nirvana era mucha vida. Exactamente. Sí. Pero para él, por la educación que llevaba, era llevar música clásica. No me acuerdo cuál era exactamente, pero era lo que escuchaba como su cotidianidad, a diferencia de la educación en América, en donde hubiera escuchado la cultura popular en América. Es otro distingo de estas condiciones de clase. Más allá del gusto que tenemos, o más allá de la educación que tenemos, ¿cuál música realmente te llevarías? ¿Qué te llevarías al espacio? Sería la pregunta, porque él se fue a mover al espacio, el espacio terrestre, pero en ese sentido era la conectividad que él tenía por su sensibilidad. Y ahí es otra vez donde vamos dando cuenta cada uno de estos diferentes estadios y educación que tenemos para entender esos estadios en los cuales nos desplazamos y construimos nuestra realidad. ¿Va? Y Marx es lo que hace, nos pone conciencia de ello, conciencia histórica, conciencia educativa. El proyecto general, el gran esbozo, el gran proyecto arquitectónico lo da Hegel, pero el aterrizaje para entender esos mecanismos históricos, concretos, culturales, ya en lo que va a decir de eso es Foucault, en la microfísica del poder nos los da Marx. Trae un Walkman, no trae un Discman, ni trae un iPod, ni está conectado a una plataforma de streaming, que es una categoría de ese momento histórico. Y una de las cuestiones más curiosas es que precisamente el capitalismo se ha dado la tarea de quitárnosla, porque el momento en que seamos conscientes de todo ello, nuestra perspectiva de la realidad habrá cambiado. Tú me dijiste un día y se me quedó muy grabado de la cultura te quita, lo ofrece, lo naco. Sí, claro. Eso es lo único que hace la cultura. Pero ese juicio sería hegeliano. Porque además te debe dar conciencia, o sea, te da una conciencia cultural, pero Marx diría, pero además te da una conciencia de clase y por lo tanto una responsabilidad de clase. Y te debe además, muy profundamente, obligarte a generar la revolución desde esa conciencia de clase. Sacar al proletariado de donde está. Fíjate nomás lo que se esconde nada más en una frase. Solamente un pedacito en la articulación objetiva de la praxis y la clase obrera industrial parisina, que afecta a Carlos Marx en su concepción de la educación alemana burguesa. Lo revoluciona. Le dice, a ver señor, ¿ya te diste cuenta que eres un provinciano que ha llegado a París y que al estar entendiendo a los obreros ha comprendido otra cosa? Te lo voy a poner en otros términos, y para no llevarlo en primera persona, es como si hubiera agarrado a Carlos Corona y lo hubiera metido al tianguis del Chopo. Carlos Corona será el heavy metalero que quieras, pero no se metería jamás al tianguis del Chopo a toparse con todos los punk, con todos los emo, con todos los punketas, con todos los anarcos, con todo lo que ocurría ahí. ¿Sí?
el Tianguis del Chopo era el gran cultivo del rock nacional. Sería ese símil. Sí. Porque no quiere contaminarse, eso es la burguesía. A la burguesía le cuesta trabajo contaminarse. Va al tema, ¿eh? Hay una frase del Joker, en la película del Joker, ¿te acuerdas? Que dice, ¿acaso tú, el presentador, Franklin, no me acuerdo. Robert De Niro. Robert De Niro. ¿Acaso tú has salido a la calle? ¿Nunca has vivido lo que es estar en la calle, pues? O sea, con la gente, con la realidad, pues. Eso es... Claro. O sea, la burguesía es Es imposible eso. que se mezcle, que se contamine. Y ahí entenderíamos precisamente lo que les había comentado. Mi amiga alemana era una mujer que me acompañaba a comer carnitas al mercado. Una mujer que decía, quiero probar atole, quiero probar champurrado, quiero comerme una torta de lechón, quiero comerme unos tacos, quiero comer esto, quiero comer lo otro. Ese proceso de contaminación. Había un otro cuate que era mormón de Utah, que llegó a Guanajuato a estudiar. Era incapaz de salir de los grandes cadenas comerciales y comer lo que siempre comía en Estados Unidos. Con todo. El pastel, el café, el pastel, el apple pie, el pastel de pie, el pie de manzana, el pie de bla 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 y un café. Y ya era un pecado para él como mormón tomar Sí, café. no. ¿Sí? Ni Coca-Cola. Entonces, en ese mismo entendido vamos entendiendo de qué se trata este proceso histórico de construcción de la burguesía. Este proceso de incontaminación, pero también está pensada la educación de la burguesía para que no se contamine. Entonces, el señorito del amo y el esclavo cobra un significado diferente. Es decir, tú, el amo, estás educado para no contaminarte con lo que pasa en la realidad. No, y en la familia, ¿eh? O sea, no te juntes con esa gente, es corriente. Claro. Era muy común. Sí, claro. Y todas sus ideas porque la empresa dice, me voy a establecer en tu país y voy a generar empleos, pero no quiero sindicatos. Entonces ya no entras en un marco normativo y entonces dices, ya emperó el derecho económico aquí. Y entonces el primer rijoso que empieza, aquí en una empresa, sí. Espérame, ni siquiera es el derecho ¿Sabes económico. cuál? Espérame. O sea, en términos marxistas, imperó la economía sobre el derecho. Sobre el derecho. Es más, espérame, déjame te lo planteo. Marx lo que hace es precisamente establecer el peso de cada una de las categorías y distinguirlas, como lo ha hecho como lo ha hecho Kant. Es decir, no me puedes decir que A es B porque te equivocarías en el proceso cognitivo. Y ahora lo que hace Marx es, no te puedes equivocar porque no entenderías la economía y eso hace el capitalismo. Perdón. Pues sí, aquí hay una empresa, la empresa está de Technology, ¿sabes? Esa es una de las empresas que hay en Aguascalientes que no permite la sindicalización. O sea, en el momento en que tú le generas un frente que el sindicato tiene por bien a mediar la situación patronal y obrero, la idea es mejorar las condiciones, cosa que no se da. O sea, eso es lo que venimos viendo pues en la historia, las hinchas mamadas. Esas son puras mamadas, hermano. Sí, ¿no? Y es en ese sentido la pérdida o distorsión de esas categorías para que a partir de ellas entonces la economía del capitalismo siga funcionando, la economía de una empresa. Ahora, esta puede ser local o internacional. Ahora ya vamos en las internacionales. Esa es la lectura de la globalización. Pero el primer gran globalista es Carlos Marx. Porque ¿qué hace Carlos Marx? Habla de la internacional comunista. Obreros del mundo unidos. ¿Qué significa? Pero bueno, No hay naciones para los obreros. La pobreza siempre es igual. Dentro del Francia marco o en internacional, Alemania. el país pionero en derechos humanos es Alemania. ¿Adivina por quién? Sí, bueno, tiene que ver el teórico, por eso el derecho en Alemania, los trabajadores les alcanza para un mes, tienen un mes de vacaciones. Y aquí dices tú, ay, cabrón, aquí te dan
Les dan 7 días. Te dicen, jálale al Y ganso. cada 2 años, cada año te va aumentando 2 hasta que llega a determinado y topa. Y ahí se va generando después 1 por cada determinada cantidad de años. O sea, aquí para que llegues a 30 días, ni con todos los 25 años de servicio llegas a 30 días de un año de vacaciones, como goza Alemania, un obrero. O sea que la lucha sí tuvo impacto. O sea, Sí, claro que sí. ahorita mira, Todos los derechos Laborales. de los trabajadores es gracias a Marx. pues, sí, Todo. es totalmente De más. entrada, la repartición de 3 partes de 8 horas diarias contra las 16 a veces Chinos. hasta 22 horas diarias de trabajo de fábrica, no chinos. de la todavía sociedad. En Aguascalientes opera de Lo que pasa es que 10 y 12 precisamente- horas, pero porque negocian. Pero pues dices tú, te dejas, a mí se me hace como que desgasta mucho Ok. la población. Regresamos, sí, claro, en obviedad. Claro que sí. La ruptura práctica de la cual está hablando, o sea, se está haciendo consciente Marx, antecede y funda la producción de la objetividad teórica con la que Marx, objetividad teórica con la que Marx comprende ahora la realidad. Me regreso a las categorías. Hay una ruptura práctica del obrero francés y esto va a ser el antecedente y la fundación de una nueva visión de la realidad. La objetividad. Recuerdan, aquí hay una serie de categorías tanto kantianas como hegelianas. ¿Se acuerdan que en Kant ya no hablábamos de imaginación, sino de producción del conocimiento? La Wirklichkeit. Aquí ya cobra sentido. En realidad tú produces no solamente conocimiento, primero produces tu realidad, la realidad. ¿Sí? Pero ese es objetivo, es decir, está fuera del sujeto. ¿Está abierto? ¿Cerrado? Pero además también es objetividad y praxis. ¿Está abierto? ¿Sí? Por lo tanto también teórico. Vamos por más vino. Vamos a invitarlos. Somos rebeldes. Estamos haciendo la revolución. Se va a revolucionar la de México. ¿Entiendes cuál es el pinche alcance del punto, por ejemplo, del No, Oye, ¿qué hacemos con tu banca si te pones borracho? No, ¿La dejas ahí? ¿Consigo esto? No, creo que vamos. Yo más en uno más que nada. ¿Ahorita? Mejor las llaves, porque le puede echar de comer a su perro. Y le puede echarle, estaba echando de comer, pero ahorita va a llegar. Y le voy a dar las llaves, soy de ahí. Y a rendir el informe, cómo me está gritando allá la. ¿Está grabando? No, no, nada más el micrófono activo. Chao, muchacho, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí hablando de la revolución. Estamos viendo a Marx. ¿De qué? Estamos viendo a Carlos Marx. Siéntate. Dale, Miguel. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? 34 minutos. Bien. Quizás 35 minutos. Ahora entonces, hay una ruptura en la praxis que afecta a la objetividad teórica. Por lo tanto, el discurso de Marx cambia ya definitivamente. Por lo que encuentra en el proletariado francés, él deja de percibir la realidad como la ve.
Ahora, A ver, espérame, me quedó duda de la objetividad. O sea, ¿qué entiende, por ejemplo, Hegel de la objetividad? la objetividad es lo que está fuera del sujeto. La subjetividad es lo que comprende el sujeto del objeto. Ok. Es decir, esta cosa, ¿te acuerdas que comenzábamos desde ahí? Está fuera de ti. En el momento en que tú la tomas, la saboreas, tiene una subjetividad para ti. Ah, ok. Lo que El ¿Y problema para es Marx? cómo sacar esa subjetividad. ¿Y para Marx? Para Marx, precisamente, bueno, en ese mismo entendido, va siguiendo a Hegel. Ah, sigue Hegel. Va siguiendo a Hegel. Hay una objetividad, pero el problema es cómo la praxis determina tu subjetividad. Cómo la produces. Sí, como Una adentro y otra interactúa. afuera. Porque una cosa es tener en cuenta Mucho de Schelling, ¿no? También. cuál es la diferencia entre este sushi y el sushi que compras en la tienda, en un lugar de sushis. Sabor. Cuando tengas Sí, el conciencia, sabor, el sabor. espérame, pero eso sería hegeliano. El momento en que tú comprendas cuál es la praxis para hacer el sushi, o sea, tú te conviertas en un obrero que entiende todos los diferentes partes, El mecanismo, sí. tu subjetividad cambia. Claro, sí. Sí, Porque el ahora entendimiento que cambia ya lo la sabes subjetividad. hacer, la realidad cambia. Y eso es a lo que va Marx. Para Marx, siguiendo la categoría de producción que está dada desde Kant, la parte más importante de todo es el momento en el que tú trabajes, tu relación con la realidad va a ser distinta. ¿Sí? No es lo mismo que tengas un automóvil y lo llevas al servicio a que tú te metas a hacer el trabajo. El trabajo. 2, cuando tú sepas lo que se sufre por hacer un automóvil, lo vas a cuidar. 3, cuando tú sepas desde cuánto cuesta desde sacar los materiales de la mina hasta el proceso de producción, tu concepción de la realidad va a cambiar. Ok. Pero la parte en la que está Marx ahorita sería precisamente en ese estado que diríamos de Hegel. Sale de su autoconciencia para darse cuenta de que hay una objetividad. La autoconciencia es la subjetividad. Y entonces él dice, pero es que Hegel es un pendejo porque él nunca ha producido nada. Por eso puede hablar tan cómodamente sobre toda la realidad, pero no se ha metido a producir la realidad. Tiene razón con la conciencia del amo y el esclavo, pero a él no le ha tocado la esclavitud. ¿Qué puede decirnos de ello? Puede enunciarlo, Pero jamás vivirlo. pero no lo ha vivido. Esa es la otra parte. El peje. El peje nunca ha trabajado, ¿no? Siempre ha vivido del erario público. Siempre. Por eso no sabe, por eso está tirando el dinero con todo. Exactamente. Sí, porque no sabe Exactamente. qué. No lo que sabe decía porque Marx. él no sabe lo que es. En ese generar sentido, ingresos. no es marxista realmente, ese güey, en la realidad. Lo que siempre les he dicho. Él Es hipócrita. Es hipócrita, el discurso. pertenece a tantos teóricos del marxismo. Tantos. Sí, ya, Mira, lo más no. claro, ¿verdad? Es que, mira, la parte más sencilla es, mira, cuando ves su fetiche sobre el dinero, la acumulación del dinero, entiendes que el tipo no sabe nada. Porque para el marxismo, el dinero es lo menos importante dentro del proceso de producción. Es más, es el gran fetiche del capitalismo. ¿Por qué es el gran fetiche del capitalismo? Ok, vamos a ponerlo en una obra de arte. ¿Cuánto vale el Picasso? Este Picasso. Millones y millones y millones y millones. ¿No? Bueno, Sí, este. Ah. No. El Guernica de Picasso que se encuentra. El original. Sí, ¿cuánto vale? Pues depende del valor de uso o el valor de... Es que también Desde leí el más, Capital. valor de uso. Yo leí el Capital también. Valor de uso o valor de cambio. valor de cambio, pero también el asunto es el precio que le pongas a una obra de arte, en realidad Es subjetivo. es subjetivo, es relativo en la medida en que lo importante es la obra de arte. ¿Ya? Es El invaluable, problema es que en entonces. todos estos objetos no es que no sea invaluable, o por contraparte, es tan valuable conforme el material y la destreza de un artista. Cualquiera de esas dos, porque desde Marx estaría tasado, pero el precio como tal no es importante. El valor material en millones de dólares no es importante, porque la parte más bella es la producción de la obra. ¿Sí? ¿Me explico, Martín? ¿Por qué? Por la objetividad. Uno, por esa objetividad, pero ahora te lo planteo. Porque en realidad es
el valor que el artista le ponga, porque él es el que sabe cuánto puede valer su trabajo. Esa es una. Okay. Pero la otra es, ¿cuánto vale esa subjetividad de la percepción de la realidad? Ay, ¿cuánto vale? No, pues está difícil No vale. de medir con la No, bueno. No vale. ¿Sí? Y siguiente, el otro asunto es, es que se me está yendo la idea más precisa. Mejor me callo. Espérame. Lo que pasa es que sí podría tasarse, pero la parte más importante es, propiamente para el socialismo es que te estás deteniendo en el sobrante, en los desperdicios, el valor económico, cuando en realidad la parte más importante es el hecho de producirlo. ¿Va? ¿Qué es la plusvalía? Ya Ok, lo puedo decir. vamos a plantearlo en el proceso de producción de la ingesta de tus alimentos. ¿Cuánto vale tu alimento? ¿Cuál es el peso que tiene tu alimento en tu vida? Tengo que comer, tiene que sintetizarlo el cuerpo valor biológico. y se desecha. Te da enzimas, proteínas, vitaminas, minerales, bla, 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 bla. Y luego se desecha. Hay un copro, hay un desecho. Ese es el valor simbólico del dinero. Y el problema es que estamos valorando todo lo que significa para la vida a través del copro, Sí. que es el dinero, Eso dice Marx. es el desecho, porque no es importante, porque en realidad es más importante, en lugar de tener el objeto, el valor de uso y cambio, y sobre todo cuando resuelve problemas de la comunidad. Ese es el peso más importante, y el capitalismo lo que ha hecho es mixtificarlo y decirte, es más importante tener el dinero que el beneficio que te puede producir. Hoy en la pandemia lo comprendemos más bien. Es como cuando haces efectivo el dinero. Diablos, tanto dinero y no te pudo salvar la vida. Tanto copro y no te sirvió de nada. Porque es el desecho. ¿Ya? O sea, es la lectura contraria a la realidad. Ahora, esto es, digamos, ya una lectura mucho más avanzada de la realidad, de las teorías marxistas y su praxis marxista. Apenas Marx está cayendo en cuenta de ello, de las diferentes prácticas de los obreros en Francia, en Alemania, en Bélgica, para eso, en Inglaterra, para eso les sirven los viajes, para entender qué están viendo cada uno de ellos. Y también en ese sentido, porque dice, es que estos franceses, estos ingleses como Owen, como Saint-Simon, son utópicos, porque nunca han trabajado. Pero ahora, ¿de qué se trata? De comprender esto que habíamos planteado. Cómo se debe tasar el valor de un trabajo de un obrero para entender cómo deja su tiempo vida en la producción de objetos. Y ahí es donde viene toda la inversión de Hegel, y es donde cobra un sentido económico la propuesta kantiana. Todo este proceso que les había comentado yo, como una industrialización de origen a destino, producción de conocimiento para Marx es producción de una realidad socioeconómica. Pero también vamos a empezar a atisbar, seguimos apenas en la introducción de Marx, cómo es que, ya habiendo tenido tanta conciencia histórica, cómo carajos no llegaron a estas conclusiones, en dónde hubo un fallo del sistema para que propongan la voluntad pura en el caso de Marx, o hagan un llamamiento de la dialéctica del amo y el esclavo, pero no una conciencia de la revolución. Ya nos lo pusiste evidente, sí, es la dialéctica del amo y el esclavo, y qué jodido. Pero ¿y luego? ¿Por qué te quedas como un maldito trovador y no como alguien que va y le parte a su madre en defensa de aquellos que dices que son los que deben ser defendidos? Sí, esa es la tesis 11 de Feuerbach. ¿Va? Vamos entendiendo cuál es la diferencia, por qué es este cambio, también por qué en ese sentido cuesta tanto trabajo comprender a Marx. Cuando me hablan de Gloria, ¿cómo se llama? Gloria Vilés, esta tipa guatemalteca, cuando me hablan, hay tantos tipos ahí perdidos en la red. Hay otro argentino que es un tipo enfermo, no me acuerdo ahorita cómo se llama. O el propio Jaime Balil, no sé. Déjenme. Ok, no me acuerdo los nombres. Cuando empiezas a escucharlos y empiezas a dar cuenta de que los tipos en realidad no conocen a Marx, no saben en dónde se encuentra el marxismo, y descalifican a Marx por las praxis de todos estos socialistoides, no son socialistas,
de estos adeptos del socialismo, de estos adeptos del marxismo, con los cuales llevan dinero a sus arcas. ¿1843-1850? ¿Sí va siendo claro? Sí, bueno, o sea, no es como que es un tema que conozco, pero estoy poniendo atención. ¿Pero sí es claro? Sí, sí. Ok. 1843-1850, voy argentino. Etapa transitoria, les digo que varía un poco dependiendo del autor, ¿sí? Etapa transitoria, como de comunicaciones que lo alejan de las posiciones ricardianas, y ahí es donde descubre el concepto de plusvalor o de plusvalía. Posiciones ricardianas, descubrimiento del concepto de plusvalor y plusvalía. Plusvalía, que es el valor agregado. ¿De qué se trata? Revisaríamos otra vez. Hoy lo que busca este libre mercado y es una moneda común. Tienes que tener un plusvalor en tu trabajo. Todo el mundo te lo dice. ¿Qué hace el coaching? Te exige demasiado. El coacheo es eso. Tratar de que tú cada día tengas algo distinto que ofrecer. Es una exigencia mortal, terrible, dolorosa. Bueno, sobre todo porque ya ni siquiera estamos exactamente del otro lado donde Carlos Marx quería que estuviéramos. Exactamente así. Donde la tecnología nos rige y el valor de la tecnología y sus novedades nos regulan. Punto. Nos vigilan nada más. Nos controlan. Además. Vigila, controla, Hombre. ya en ese sentido. O sea, ni siquiera sería la parte, ni siquiera sería en la teoría que te vigile. Donde, ¿Ya lo viste? Sí, ya todo, güey. no, Los el asunto cuadros. es que realmente te controlan, porque tú estás dependiendo de la tecnología. O sea, porque no te puedes desconectar y porque tienes que comprar el siguiente Porque objeto así del se valor. va creando una sistematización de Y es donde encuentra su plusvalor, en donde este objeto tiene algo que los demás no tienen. Y por eso cada año, cuando no cada 6 meses, nos ofrecen productos nuevos el mercado. se van suministrando las nuevas tecnologías. Y de ahí vamos entendiendo por qué es el deterioro del medio ambiente. Porque el medio ambiente, en general, la naturaleza, no da saltos, es muy lento su avance. Y lo que nosotros estamos haciendo es acelerar este proceso de evolución con exigencias altísimas para el ecosistema. Ese es el detalle. Y además no se lo regresamos. Y en la me regresaría. La palabra economía y la palabra ecología tienen la misma raíz, eco, que es casa. Uno es administración de la casa y el otro es la comprensión de la casa. La ideología alemana aparece en ese mismo año, la miseria de la filosofía, el manifiesto del 48, son consideradas en ese mismo sentido obras de transición del primero hacia el segundo Marx. ¿Sí? No, ¿Ya se considera? ¿Quieres más? no, Marx. Bueno, al revés, todo este quedaron en blanco. No, jamás. Ya no me asusto. Nada más ver esta echando para que no. Marx. ¿Te vas a manejar así? Sí, de por sí, yo voy con la rabadilla toda apretada. ¡Salud! Salud, salud. No te voy a dejar participar, Miguel. Me vale, yo vine a chuparlo, vine a dar curso. Vas a quedar una. Ok, los Grundrisse, Los que les había comentado anteriormente, se consideran ya parte, Grundis. doble S, los Grundrisse. Dice. Se consideran parte del tercer Marx. Hasta
el Das Kapital. Grundrisse y Das Kapital. El principio del Das Kapital, el capítulo 1 de Das Kapital son considerados parte del Marx maduro, que es el tercer Marx. La cuarta etapa corresponde con la lucha política y el trabajo obrero. Lucha política y lucha obrera. Reiterando y perfeccionando su trabajo previo. Me faltó una fecha. De 1859 a 1867, eso lo pone en el tercer Marx, corresponde en ese periodo del tercer Marx. ¿Sí me explicaron? 1800. Del 59 a 1867. Ajá. Pero no explicaste lo que era la plusvalía ni el plusvalor. Nos explicó un poquito el valor agregado, el de la exigencia que va. ¿Pero cuál es la diferencia entre plusvalía y plusvalor? Me lo explico la otra, ¿no? Me estoy deteniendo todavía en la parte de la introducción, distinguiendo el joven Marx del viejo Marx. Ok, seguimos todavía en este primer Marx, regresamos 1835 al 43, estamos en esa etapa. ¿Qué busca hacer Marx? Atender al proletariado como sujeto histórico. Sería la primera de las cosas que va a hacer. Atender al proletariado como sujeto histórico. Definir cuál es el objeto próximo de la filosofía. A saber, economía y política. Es el joven Marx. Sigue siendo en sus textos muy filosófico, hegeliano y kantianamente. Y sigue siendo en ese mismo sentido muy creativo y en ese sentido también muy original. Ahora, en ese entendido, habría que distinguir 4 diferentes tópicos en los cuales hay que entender a qué se dirige el pensamiento de Marx, o cómo se puede comprender la estructura del pensamiento de Marx. En el primero entenderíamos a Marx como pensador. 2, el contexto del objeto pensado. 3, el significado de la subjetividad o forma de considerar al hombre. 4, es la praxis del significado de la subjetividad, producción y consumo. En otras palabras, ¿quién es Marx? ¿Cuál es su objeto al que se refiere Marx? Después, ¿cómo es el sujeto al que se refiere Marx? Son preguntas que digamos que es la traducción de lo mismo. Está traduciendo. ¿Cómo es el sujeto según Marx? Lo que cree de sí mismo el sujeto en esa subjetividad. ¿Y cuál es su praxis? Sería la cuarta pregunta. Porque en cada una de ellas vamos a entender a Marx y también la obra y la crítica que emprende. Una, como alguien joven, como alguien que tiene una idea. 2, alguien que lo sistematiza o alguien que tiene ya una comprensión política.
¿sí? Y en ese mismo sentido, una comprensión del sujeto al cual está estudiando, cómo interpreta su realidad, y a partir de su interpretación, no solamente es eso, cómo lo practica. Sí, somos muy revolucionarios, pero hacemos la revolución solamente en un Ferrari. ¿Ya? ¿Ya lo entendieron? ¿Ya? Sí. O sea, en realidad, ¿cuál es tu praxis? Sí, somos ecológicos. ¿En serio, güey? Y en tu ecología haces que, es que hago popotes de cáscara de aguacate, pero le pongo un plástico encima para aislarlo. No mames, pendejo. O sea, todo lo que te has ahorrado, todo lo que has direccionado para que se vuelva ecológico, lo madreas poniéndole un plástico. Entonces es su praxis la que también te va indicando quién es ese sujeto. Deconstrucción. ¿Ya? Deconstrucción. Y entonces Marx pasa a ser un filósofo teórico, kantiano-hegeliano, a ser un economista. Van a subir el video. Sí. Kantiano, ¿qué más? Kantiano-hegeliano para ahora hacerse un economista. Sencillo, los números nunca mienten. Oye, ¿te consideras un enfermo sexual? No, yo no me considero un enfermo sexual. Güey, entonces ¿por qué en tu celular traes todos esos pinches videos porno? Es números. Me los mandan. Peor, son una comunidad de pervertidos. Eso diría el marxismo. O sea, ¿tú cómo dejas que te lo sigan mandando? ¿Cómo sigues en ese grupo, cara? ¿Por qué no te ha salido? ¿Ya? ¿Ya lo entienden? Eso es lo que le aporta a la economía ahora el pensamiento filosófico y en específico al marxista. Una cosa es lo que dices y otra cosa es tu propia praxis. Sí, no, pues es la estancia del pollo. Ok, ¿lo sigo? Sí, dale. El giro se encuentra en los siguientes puntos. 1. Sujeto. Es ego sujeto, Hegel. Pero pues es que yo le dije a las gentes hasta Ajá. el miércoles. Punto y coma. Ego sensible, Feuerbach. Que Marx se va a convertir en yo trabajo. No tiene nada que ver. Es decir, cómo construyó mi realidad. Cómo tiene el peso de toda la economía, esa conciencia del espíritu absoluto ahora traducido en economía para mí. Las buenas intenciones de la ONU frente a la realidad del trabajo infantil. ¿Ya? El espíritu absoluto hegeliano está allá. Las La 60 realidad guerras que hay infantil. ahorita. Es muy 60 guerras, Pensé que eran menos. Y no sé si incluyan la guerra continua del narcotráfico en México. No. 60 guerras, ¿cómo que 60 En el mundo. guerras? Hay 60 guerras. Ah, 60 En guerras. este momento hay 60 60 guerras. guerras, ahorita. Ok. A ver, y si Pues ya la ONU, mira, no es como la tercera ONU, guerra toda mundial, madre. En Medio Oriente no es la tercera Pues guerra es que mundial. como son países no famosos, pues no es importante. Sí, exactamente. De eso se trataría. Que pueda cambiar los de fecha, porque si no, Pues no sé, Azerbaiyán, y Armenia y Kazajstán y Son los más famosos. Siguen siendo. Y sobre todo, ¿sabes por qué son los más famosos? Porque están en medio y cerca de las economías dominantes. La guerra más cruenta que ha existido, ese mensaje. Pues, Ruanda en África. La más cruenta de todas. La segunda más cruenta, ¿Qué es cruenta? pues terrible, dolorosa. La más cruel, la más sanguinario. sanguinaria. ¿Cuál? No sé. La segunda, Bosnia, No. Herzegovina. La más, así, la más.
A ver, pues, mándame. Llegó un momento que se sentaron los bosnios, los franceses y los alemanes y le dice uno al otro, estos tipos están destrozándose. ¿Qué armas les vendiste? Te voy a decir cuando tú me digas. Es que no te puedo decir. Dejémoslos que mueran de lo que les habían vendido. No fue la Segunda Guerra Mundial. El genocidio más grande en toda la historia, en números, Me falta subir, pero bueno, el Congo, siglo XIX. Los experimentos humanos más dolorosos, Chile, Pinochet. Pinochet. Son más carajos. Son los que guían, de hecho, todos los manuales de la CIA. Pues son 8. También en Argentina estuvo feo. Sí, los gorilas. Los gorilas. Neoliberales. Bueno, Neoliberales. De la Universidad de Chicago. Fue peor Chile. Porque China, pero Argentina de un modo u otro iba entrando y saliendo. Y en Chile fue una dictadura de casi 50 años, 40 y casi, hasta la muerte de Pinochet. O en la salida de Pinochet, que fue en el 90, o sea, comienza en el 71 a la ¿sí? Bueno, chava, colorín colorado, este cuento se ha acabado.